Buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este tiempo tan precioso que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Quisiera, antes de comenzar, elevar como siempre una oración para entregarle este tiempo en las manos de Dios, para que el Señor pueda ayudarnos, tanto a ustedes como a mí. Oremos pues. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos, Señor, delante de tu presencia, reconociendo nuestra necesidad de ti. Señor, te suplicamos en esta noche que nos deas sabiduría, que nos deas entendimiento de tu palabra. Abre nuestros oídos, Señor, y ayúdanos a disponer nuestro corazón para recibir tu palabra y podamos ser transformados en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Gracias por esta oportunidad. Te suplicamos, Señor, que sea tu Espíritu hablándonos en esta noche. Te entregamos en tus manos este tiempo. Haz tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si tiene una Biblia a la mano, por favor, abra su Biblia en el Salmo 77. Salmo 77. Vamos a leer desde el verso número 1 hasta el verso número 20. Son 20 versículos que vamos a leer esta noche. Y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Selah. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas, en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como oveja por mano de Moisés y de Aarón. Gloria a Dios. Queremos en esta noche meditar con el título Al Señor busqué
en el día de mi angustia. Bueno, este salmo no fue escrito por el rey David, sino por el sacerdote Asaf, uno de los sacerdotes encargados de ministrar en el templo o en el lugar de adoración que David edificó allá en Jerusalén. Y como cualquier ser humano o cualquier miembro del pueblo de Dios, tuvo momentos de su vida donde experimentó la angustia en su alma. Y podemos ver a través de la experiencia de este sacerdote, y este salmo, que es la expresión de esa experiencia, podemos aprender algunas cosas o algunos principios que nos pueden enseñar de cómo salir de un momento de angustia. Vemos aquí a un hombre en angustia, porque dice en el verso 2: al Señor busqué en el día de mi angustia. Si hay algo que tenemos que saber es que todos los hombres de Dios pasaron por momentos de angustia. Y eso nos enseña que el hecho de ser parte del pueblo de Dios no nos exime de pasar por momentos de angustia mientras vivamos en esta tierra. Jesús mismo lo dijo en su palabra, que en el mundo tendríamos aflicción, pero también nos dijo que confiemos, porque Él ya había vencido al mundo. Así que seguir al Señor no implica que vamos a caminar por un camino sin piedras, sin obstáculos. Por el contrario, el camino del Señor es un camino angosto, pero no vamos solos. Dios ha prometido estar con nosotros. Jesús lo dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero, ¿qué cosa es la angustia? La angustia, mis amados hermanos y amigos, es un estado de intranquilidad, de inquietud, muy intensos, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o de un peligro. Yo creo que el momento, el tiempo que estamos viviendo en toda la tierra, pues es un momento, un tiempo de angustia en todo el mundo. Ahora, bíblicamente, esta palabra angustia significa vivir un momento de aprieto, un momento de aflicción, de calamidad, de conflicto, un momento de tribulación, un momento de incertidumbre. Y la angustia se siente en el alma. Es en el alma donde nosotros podemos sentir ese sentimiento de angustia. Ahora, aquí en este salmo que hemos leído, vamos a ver algunos síntomas de un alma angustiada, de una persona que ha caído de repente en la trampa de la angustia. Primeramente dice en el verso número 2: al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. La primera cosa que una persona que está pasando un momento de angustia es que pierde la paz, porque dice el salmista aquí que en el día de la angustia que él experimentaba, dice que alzaba a él sus manos de noche sin descanso. No tenía descanso. No tenía descanso físico, ni tampoco descanso en su mente y en su alma. Estaba experimentando en su interior esa intranquilidad que produce la angustia. Por eso dice también: mi alma rehusaba consuelo. Entonces,
Vemos aquí el primer síntoma de un alma angustiada es que pierde la paz, porque vive en una constante inquietud y esa persona busca aislarse, busca estar solo, le cuesta buscar ayuda en otras personas. La segunda cosa que vemos también, dice en el verso 3, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. En la versión Palabra de Dios para Todos, este mismo versículo dice así, pienso en Dios y lloro, me lamento y me desanimo. Otro síntoma de un alma angustiada es que la persona experimenta momentos de llantos, de frustración, momentos de desánimo, de pérdida de las fuerzas espirituales. Y el salmista lo expresa claramente cuando dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. La tercera cosa que vemos está en el verso 4, dice, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, no me dejas dormir, quiero decir algo pero no puedo porque estoy demasiado inquieto. Dos cosas, pérdida de sueño, lo que llamamos comúnmente el insomnio, y también el nerviosismo, porque dice que estoy demasiado inquieto. Esa expresión significa un estado de nerviosismo. Otro síntoma que vemos está en el mismo Salmo, en el verso 5 hasta el verso número 9. Dice ahí, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? El salmista está experimentando pensamientos de incertidumbre, pérdida de fe, de confianza en Dios. Cuando él dice, mi espíritu inquiría, quiere decir que él estaba haciéndose preguntas, buscando una respuesta a su situación. ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué estoy sintiendo esta angustia? ¿A qué se debe lo que estoy viviendo? Y luego dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Tenía sentimientos de rechazo y de culpabilidad. Sentía que tal vez Dios ya lo había desechado y que Dios se había alejado de él. Pero hermano, Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios fiel, que aunque nosotros fuésemos infieles, dice la Escritura, mas Él permanece fiel. Como humanos, nuestra tendencia siempre es alejarnos de Dios. Pero Dios en su misericordia nos ha dado su Espíritu, y ese Espíritu que toca nuestro corazón y nuestra mente para hacernos volver todos los días al camino, a la senda del Señor. Y el salmista estaba experimentando ese sentimiento de rechazo, en ese momento de angustia. Se sentía culpable, por eso decía, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Él pensaba que Dios ya lo había desechado y que ya nunca más trataría con su vida, nunca más lo volvería a restaurar. Dice, ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa. Comenzaba a dudar de la misericordia del Señor. Pero mis amados hermanos, Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, claro. La Escritura dice que Él es rico en misericordia. El salmista en uno de sus salmos tan hermosos dice,
que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia. Pero cuando uno pasa un momento de angustia, sea cualquiera sea la razón, a veces podemos pensar que Dios dejó de ser misericordioso, pero no es así. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Podemos ir a Él, podemos clamar a Él, aunque hayamos cometido los errores que hayamos cometido, aunque hayamos pecado de la peor manera, pero si hay un profundo y verdadero arrepentimiento, Él es movido a misericordia y te perdona y te restaura y te levanta otra vez. Y el salmista pensaba que Dios ya lo había desechado. Y luego dice, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Se sentía olvidado. Pensaba que Dios se había olvidado. No recuerdo un pasaje donde dice que aunque una mujer que da a luz se puede olvidar de sus hijos, pero Dios no se olvidará de nosotros. Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se olvida de aquellos que han puesto su confianza en Él. Gloria al Señor. Y luego dice, ¿ha encerrado con ira sus piedades? Mire, hermanos, él veía a un Dios airado con él. La percepción que él tenía de Dios era una percepción equivocada en su mente. Sus pensamientos divagaban con incertidumbre, con pérdida de fe, con desconfianza en Dios. Pensaba que Dios ya lo había desechado, que Dios ya lo había olvidado, porque en un momento de angustia uno puede pensar de esa manera. Como hoy el mundo, tal vez al ver esta situación de la pandemia, puede preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que pase esto? ¿Acaso Dios no es bueno? ¿Por qué permite que la gente se enferme, se muere? ¿Por qué ha permitido que este virus venga? Pero a veces nuestra mente humana, que es limitada, no puede entender jamás la sabiduría infinita e inescrutable de Dios. A veces para nosotros el dolor, el momento de aflicción puede ser nuestro fin. Eso podemos pensar. Pero Dios tiene el poder de hacer que eso malo, de ese momento difícil, Dios lo pueda convertir para nuestro bien. Como dice en Romanos capítulo 8, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas, sean buenas, sean malas, todas las cosas que podamos vivir en esta tierra, si nosotros amamos a Dios, todas esas cosas nos van a ayudar para nuestro bien. Y creo que esta situación, esta circunstancia, este tiempo de angustia que está viviendo la humanidad, o en lo individual o en lo familiar, tal vez no por causa de esta enfermedad, pero hay problemas de repente dentro del hogar o dentro de tu interior, por alguna razón. Tal vez puedes pensar que Dios se olvidó, que Dios, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Pero, hermanos, tenemos que recapacitar, tenemos que reconocer que Dios no cambia, que Dios es el mismo y que esta situación, esta circunstancia que estamos viviendo, Dios lo va a cambiar para bien. Hay muchas personas que a raíz de esta pandemia han vuelto sus corazones a Dios. Hay algunos que en vez de volverse a Dios se han endurecido peor. Pero no sabemos, hermano, Dios sigue tratando con la humanidad a través de la muerte, a través del dolor, sí, a través de la enfermedad. Dios está quebrantando el orgullo del hombre. Dios está haciéndole mirar que, hermano, que levanten su mirada al cielo, que hay un Dios que está por encima de todo. Nos está enseñando de que no necesitamos confiar en el dinero, en el trabajo, en las cosas materiales, porque al final esas cosas no pueden salvarnos, sino que podamos alzar nuestros ojos a Dios, poner nuestra mirada en Él y no pensar como David o como el salmista, en este caso el sacerdote Asaf, estaba pensando en ese momento de angustia. Y tal vez te ha tocado experimentar esos sentimientos, esos pensamientos o esos síntomas que el salmista expresa.
de lo que sentía en el día de la angustia que él estaba viviendo. Ahora, psicológicamente, la ciencia psicológica, pues la palabra psicología se deriva de la palabra griega psique, de donde la palabra psique significa el yo. Lo que Pablo habla del viejo hombre o del yo, del alma. Y entonces cuando habla la psicología, también la psicología da algunos síntomas de una persona que tiene ese sentimiento de angustia en el corazón. Por ejemplo, la persona comienza a experimentar dolor o molestia en el pecho. Siente como una presión en el pecho. O tal vez siente una sensación de asfixia, que les falta el aire. O puede sentir mareo, inestabilidad o tal vez desmayos. O miedo a morir, o miedo a volverse loco o a perder el control de su ser. Sentimientos de irrealidad o de extrañamiento en relación con el propio entorno. También comienza a experimentar sofocación o escalofríos en su cuerpo, náuseas, dolor de estómago o diarrea. Mira, todos estos síntomas ya muchas veces son síntomas somáticos que están en el cuerpo o que se expresan producto de ese sentimiento de angustia que una persona pueda vivir. Quienes hemos pasado un momento así en algún momento de nuestras vidas, valga la redundancia, sabemos, hermano, que en realidad esos síntomas uno lo puede experimentar. Pero ¿qué hizo Asaf? ¿Qué hizo este hombre que escribió este salmo donde quedó registrado ese momento de angustia que le tocó vivir? ¿Qué es lo que él hizo para salir de ese estado? Lo primero que dice en el Salmo 77 que hemos leído, el verso número 1, dice que con mi voz clamé a Dios clamé. Lo primero que hizo el salmista es clamar a Dios. Clamar a Dios. Y clamar a Dios es un poco diferente de la oración común que hacemos. Porque clamar es pedir o requerir una cosa con vehemencia, con desesperación. Es pedir con gritos, pidiendo favor y ayuda. Ya que él no hizo una simple oración, sino que clamó una expresión de desesperación, de un grito de desesperación a su Dios, como quien clama por auxilio, socorro, ayúdame, algo así. Acompañado con un corazón quebrantado, con un corazón humillado, con un corazón rendido, porque dice con mi voz, no en silencio, sino con mi voz clamé a Dios clamé. Él no fue en busca de ayuda de repente de una persona, de un hombre, de una mujer. No fue ayuda de repente a otros métodos. ¿Y quién podía apoyarse sino él fue y clamó a Dios? Clamó al Señor. La otra cosa que hizo es que él puso su confianza en Dios. Cuando dice, con mi voz clamé a Dios clamé, y dice, y Él me escuchará. Él tenía la seguridad, tenía la confianza, la convicción, eso se llama fe, de que Dios le iba a escuchar. Porque el único que escucha la oración es Dios. El único que escucha el clamor es Dios. No hay otro más. Por eso dice, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Él estaba seguro que si él clamaba a Dios, Dios lo iba a escuchar. Gloria al nombre de Jesús. Número 3. ¿Qué más hizo? En el verso 2 dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Él comenzó a buscar a Dios. Y no es que Dios anda perdido o anduvo perdido en aquel momento. No, Dios siempre está en su lugar. Dios siempre está en su mismo lugar. Quienes se mueven de su lugar somos nosotros. Somos nosotros que muchas veces al tomar decisiones equivocadas, a veces nuestra humanidad, nuestra carne nos
nos tiende a sacar de su presencia. Entonces tenemos que regresar, tenemos que empezar a buscar a Dios. Como Daniel, cuando él estaba en Babilonia, él comenzó a buscar a Dios, dice, y volví mi rostro a Dios, en Daniel 9:3, dice, volví mi rostro a Dios. Es decir, comenzó a buscar el rostro de Dios, la atención de Dios, que Dios volviera a mirar a él. Dice, buscándole en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Así era como Daniel buscaba a Dios. Y yo creo que el salmista también sabía cómo buscar a Dios. Se busca a Dios a través de la oración. Y si no lo encuentras en la oración, buscas a Dios en ayuno. Y cuando dice también ahí en ayuno, en ruego, buscas a Dios rogando, suplicando. Es humillarnos delante de Dios en cilicio y ceniza. Ellos, bueno, en ese tiempo el cilicio era una ropa andrajosa, áspera, que usaban para expresar dolor, para expresar luto o arrepentimiento, igual que la ceniza también tiene la misma simbología. Se echaban polvo de cenizas y andaban así expresando su dolor, su quebrantamiento, su necesidad. Así era. En un sentido espiritual habla de humillarnos, de rendir nuestro corazón, de clamar a Dios, de entregarle todo lo que tenemos dentro de nosotros. Eso es lo que dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. La cuarta cosa que hizo, dice en el verso 10 del mismo Salmo 77, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. ¿Sabe qué hizo el salmista? Comenzó a renovar su mente. Comenzó a renovar su manera de pensar. De repente, de lo que pensaba que había sido desechado, que había sido olvidado, que Dios ya dejó de ser misericordioso, que Dios ya lo había abandonado, que ya no había perdón para él. De repente, de lo que comenzó a pensar de esa manera, estaba pensando en derrota, en su angustia, en su problema, en su necesidad. De repente comenzó a renovar su manera de pensar. Y él comenzó a recordar las veces que oyó y vio el poder de Dios en acción. Por eso dice, traeré pues a la memoria, a la mente, a la memoria, al recuerdo, los años de la diestra del Altísimo. Cuando habla de la diestra, está hablando del poder de Dios, del Altísimo. Comenzó a mirar a Dios como el Altísimo, como el que está por encima de todo y de todos, de toda circunstancia, de toda situación. Él comenzó a mirar a Dios de esa manera y comenzó a recordar los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, yo haré memoria de tus maravillas antiguas. Él comenzó a recordar las veces que Dios había de repente hecho milagros en su propia vida, en los momentos donde él tuvo que enfrentar situaciones y Dios le ayudó. Pero también, como ellos llevaban escrito todo lo que Moisés experimentó saliendo de Egipto, cómo Dios los sacó de la esclavitud con su poder, cómo Dios abrió el mar rojo, cómo Dios los alimentó en el desierto, los cuidó, los guardó. Él comenzó a traer también eso porque esas cosas estaban escritas y ellos tenían guardado las escrituras de Moisés. Y comenzó a recordar y comenzó a traer a su memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Gloria a Dios. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida, hermano? Hermana mía, ¿cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuántas veces, acuérdate, que tú oraste, que tú buscaste, que tú clamaste, Dios te respondió y tú dijiste, gracias Señor, me respondiste? Trae a la memoria esos momentos que viviste con Él. Comienza a cambiar tu manera de pensar. Comienza a traer a la memoria
los momentos gloriosos que has vivido en el Señor. Porque no me digas que solamente has vivido momentos de repente de dolor, de aflicción. No, hay momentos también de victoria. Hay momentos donde hemos visto el poder de Dios. Algunos de nosotros hemos visto un milagro de sanidad de nuestro cuerpo, como Dios nos sanó. Otros hemos clamado por una necesidad y Dios nos respondió. Pasamos un momento de necesidad, tal vez no teníamos para comer o no teníamos para pagar una deuda, pero de repente Dios tocó su corazón y vino una ayuda. Pero esas cosas no te puedes olvidar, tráela a la memoria. Y eso es lo que el salmista comenzó a hacer. Comenzó a recordar las veces que oyó y vio el poder de Dios en acción. Gloria al Señor. Hay un dicho que dice, recordar es volver a vivir. Yo creo que recordar es volver a tener confianza en Dios, porque te hace pensar, te hace recordar esos momentos y uno dice, wow, sí, me acuerdo de este milagro, me acuerdo de esta oración contestada. Sí, gloria a Dios. Entonces yo sé que Dios puede hacer lo mismo ahora. Si lo hizo ayer, lo puede hacer ahora. Si ayer me sanó, hoy me puede sanar. Si ayer o antes me proveyó, hoy me puede proveer. Si el Señor antes de yo estaba atado, el Señor me libertó. Ahora también lo puede hacer, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 12, dice, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Entonces lo que hizo el salmista es recordar, traer a la memoria todas las veces que oyó y vio el poder de Dios. La otra cosa en el verso 12 que hizo es que meditó en todas sus obras. No solamente las recordó, sino que comenzó a meditar. Una cosa es pensar, otra cosa es meditar. Dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Meditar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, para comprenderlo bien, para formarnos una opinión sobre ello o tomar una decisión. El salmista David dijo en el Salmo 104, verso 34, dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Cuando David meditaba en Dios, meditaba en el carácter de Dios, meditaba en el poder de Dios, meditaba en las obras de Dios, comenzaba a pensar cómo Dios lo hizo, comenzaba a meditar en el poder que Dios tenía. Eso para él era algo dulce, una experiencia dulce, maravillosa, y traía regocijo a su corazón. Entonces, eso es lo que hizo el salmista, meditaré en todas tus obras, no en unas cuantas, en todas tus obras. Voy a comenzar a meditar, gloria al Señor. También meditar es orar mentalmente sobre algún tema trascendente. Es orar mentalmente. Es lo que Pablo dice en Romanos 12:2. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la mente, para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso es renovar la mente, mis amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando el salmista comenzaba a meditar, comenzaba a traer a la memoria esos años donde vio el poder, la diestra del Altísimo, entonces comenzó a haber un cambio en su interior. De repente ese estado de angustia, de repente comenzó a desvanecerse. Porque dice en el verso número 13, y ya mire, cambia su expresión ahí, de lo que estaba pensando. ¿Será que Dios ya me desechó? ¿Será que Dios ya se olvidó de mí? ¿Será que Dios ya no tiene misericordia? De lo que estaba pensando así, al comenzar a meditar, al comenzar a recordar las obras de Dios, entonces comenzó a haber un cambio en su interior. El verso 13 del Salmo 77 que hemos leído dice, oh Dios, dice, santo es tu camino. Y dice, ¿qué Dios es grande como nuestro Dios? Wow. Comenzó a cambiar
su perspectiva, su mirada de cómo estaba viendo a Dios antes en ese momento de angustia. Y comenzó a clamar, comenzó a buscar a Dios, comenzó a recordar las obras de Dios. Y eso le ayudó a cambiar su perspectiva, su mirada, su entendimiento del carácter de Dios. Porque comienza, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Él comenzó a mirar, ¿qué cosa? La santidad de Dios y la grandeza de su Dios. Aleluya. Él comenzó a mirar a Dios de otra manera. Comenzó a mirar a su Dios como un Dios grande, como un Dios todopoderoso. Claro, dijo, si eso hizo antes, si hizo grandes cosas, grandes maravillas, porque grande es Dios. Y entonces dijo, oh, que Dios es grande como nuestro Dios. No hay Dios tan grande como nuestro Dios. Él es el único grande, el único maravilloso y todopoderoso. En el verso 14, él entendió que Dios es el único que hace maravillas. Verso 14 dice, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio a los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Él entendió que Dios es el único que hace maravillas. Alabado sea el nombre del Señor. La tercera cosa que comenzó a mirar es que comenzó a ver a Dios más poderoso que las fuerzas de la creación. Usted sabe que los truenos, los relámpagos, los rayos son impresionantes, son majestuosos. Quienes hemos de repente tenido la oportunidad de ir a la selva o a la sierra, donde se puede ver las lluvias, ¿no? Como caen del cielo, ¿verdad? Como quien abre una ducha inmensa. Se escuchan los truenos, los relámpagos. Se ven los relámpagos, ¿no? Los rayos, la potencia de la naturaleza. Y son temibles esas cosas, hermano. La primera vez que recuerdo me mandaron a la selva, a Pucallpa, estando yo en la Marina, a cumplir una misión. Yo estaba acostumbrado a vivir en la costa, pues acá en Lima. Acá no llueve como llueve en la selva. Ni se escucha truenos, ni rayos, ni relámpagos. De cuando yo llegué allá, hermano, para mí fue asombroso ver las nubes del cielo, ver cómo llovía, pero con intensidad. No eran unas gotitas, unas lluvias terribles. Los truenos, cómo sonaban, esa potencia, hermano. Los rayos, cómo caían. Los relámpagos. Impresionante. Y el salmista comienza a mirar a Dios, que es más grande, más poderoso que las fuerzas de la creación. Te vieron las aguas, oh Dios, dice. Las aguas te vieron y te temieron. Las aguas del mar. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra ante la presencia de Dios. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Comenzó a ver a Dios, que es más poderoso que las fuerzas de la creación. Y al mirar así a Dios de esa manera, él se daba cuenta que ese momento de angustia que haya venido por algún problema en su vida no era nada a comparación de la grandeza y el poder de Dios. En ninguna fuerza, ningún poder humano, natural, ningún poder diabólico podrá sacarnos de las manos de Dios, del cuidado de Dios. Y por último, en el verso 20, él entendió que así como condujo a Moisés y a Aarón en el desierto, así también conducirá su vida. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Si usted ha leído la historia de Israel en el desierto, 40 años estuvieron en el desierto. Fue Dios quien los guió. No les hizo faltar el pan. No les hizo faltar el agua. Sus vestidos no se envejecieron ni sus calzados.
Fue algo sobrenatural que en 40 años Dios pudo conducir, pudo guiar a su pueblo como un pastor guía a sus ovejas. Él, al meditar todo en esto, comenzó a mirar a Dios de otra manera. Y creo que él pensó diciendo: si tú condujiste a Israel en el desierto y ellos pasaron momentos de pruebas, momentos también difíciles, claro, pero Dios nunca se desentendió de su pueblo. Así también él entendió que así como guió a su pueblo en el desierto a través de Aarón y a través de Moisés, así también Dios iba a conducir la vida de él. Así que no habría por qué mantenerse en angustia, sino que es ir y correr a la presencia de Dios, es ir y buscar a Dios, es comenzar a pensar, a recordar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Alabado sea Cristo, hermanos. Hay muchas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recuérdese cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Antes de que el Señor salvara su alma, transformara su vida. ¿Cómo vivía usted en el mundo? Apartado de Dios, sin esperanza, sin Dios, muertos en tus delitos y pecados, como dice la Biblia. Pero Dios te rescató a través de Cristo. Hermano, tu vida fue transformada. Dios te hizo una nueva criatura. Cuando pasaste necesidad, tal vez Dios te ayudó, te sustentó. Cuando te enfermaste, clamaste, Dios te sanó. O clamaste por un familiar, Dios te escuchó. Acuérdate de esos momentos. O cuando te sentías sola o solo, sentiste la presencia de Dios, sentiste que no estabas solo, que Dios estaba contigo. Acuérdate de esos momentos. En estos momentos de angustia en donde uno tiene que traer a la memoria las cosas de Dios, es cuando uno tiene que ir a la presencia de Dios, buscar a Dios y renovar nuestra manera de pensar. Porque la angustia entra al alma por causa de nuestros pensamientos de inseguridad, de incredulidad, de duda. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo, mis amados hermanos. Tal vez nos ha tocado vivir este tiempo de angustia, pero no estamos solos, mis amados hermanos. No estamos solos. El Señor prometió estar con nosotros para siempre. Así es que tenemos esa seguridad en nuestro corazón. Y si estás pasando un momento de angustia, haz lo que el salmista hizo. Clamó a Dios, buscó a Dios, se acordó, trajo a la memoria los años en que vio la diestra del Altísimo. Renovó su manera de pensar. Y entonces vino un cambio, vino la confianza, vino la fortaleza otra vez. Vino la esperanza otra vez, para mirar el futuro con esperanza. Gloria al Señor. Sé que algunos de nuestros hermanos han perdido sus seres queridos. Amigos que han perdido sus seres queridos. Pero hay que mirar la vida con esperanza, porque tenemos al Dios de toda esperanza, nuestro Señor Jesucristo. Él está con nosotros, Él está con todos aquellos que han creído en Él. Y Él es fiel. Él permanece fiel. Mis amados hermanos, este es un tiempo de ir a la presencia de Dios. Si viene a tu mente, a tu corazón momentos de angustia, momentos de temor o pensamientos de temor, pensamientos de inquietud, de qué sucederá mañana, tenemos que correr a la presencia de Dios. Él es nuestro refugio, mis amados hermanos, en el tiempo de angustia. No hay un lugar más seguro sino de vivir en la presencia de Dios. Así que, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude. Que así como el salmista dijo, al Señor busqué en el día de mi angustia. Padre, te damos gracias en esta noche. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia.
Señor, te pido que ayudes a aquellas personas, hermanos, amigos que están pasando momentos de angustia, que puedan buscarte, correr a tus brazos, Señor, que puedan renovar su manera de pensar, que puedan, Señor, traer a la memoria las cosas que hiciste, las maravillas, y podamos renovar nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús oro por cada familia, por cada persona que esté pasando momentos de angustia, Señor. Sé propicio a cada oración, a cada necesidad, a cada clamor. En el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Quiero comunicarles que vamos a iniciar un curso de consolidación. Es para los nuevos, los hermanos que recién se han convertido, que tienen poco tiempo. Tenemos un librito que es el librito de consolidación. Si algún hermano que también se quiere bautizar, tiene que llevar este curso, y vamos a formar un grupo en el Facebook, grupo cerrado. Solamente van a poder participar los que se inscriban, y pues semanalmente vamos a desarrollar un tema. Entonces le voy comunicando para que se pueda inscribir. Me puede escribir a mi WhatsApp o por el Messenger diciéndome: pastor, quiero inscribirme. Me da sus nombres, sus apellidos, su edad, y vamos a comenzar a estudiar este libro de consolidación. Muy bien. Muy bien, hermanos, que la paz, la gracia, la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Sigamos cuidándonos, hermanos, por favor, confiando primeramente en Dios y obedeciendo también los protocolos que nos han indicado el Ministerio de Salud, lavarnos las manos, usar mascarillas, pero sobre todo, hermanos, confiando en nuestro Dios. Amén. Shalom.